¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos. En el programa de hoy estaremos considerando una pregunta interesantísima por demás. Me citan Juan capítulo 1 y versículo 1. Me piden que explique la traducción de la tercera cláusula. ¿Cómo debe traducirse la tercera cláusula de Juan 1.1? ¿Y el verbo era Dios y el verbo era un Dios? Aquí voy a decir varias cosas. Primeramente en el texto griego dice kai theos en hologos. Y el verbo o la palabra o el logos era Dios. Si ese versículo fuera solamente esa cláusula, eso nos crearía un problema. Pero las dos cláusulas anteriores explican cómo entender ese versículo. Porque la primera parte del versículo dice, en el principio, o sea, cuando todo dio comienzo, el logos, el verbo, estaba con Dios. O sea que antes de que todo diera comienzo, en el principio era el verbo. Y el verbo existía. Y el verbo estaba con Dios, dice la segunda cláusula. En otras palabras, cuando todo dio comienzo, cuando la creación inicial se comenzó, ya el verbo, el logos, la palabra, estaba allí. Por eso en Colosenses 1.17 dice que Él es antes que todas las cosas. Y en Juan 1.3 el apóstol Juan establece que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que la primera cláusula de Juan 1.1 establece la existencia eterna del verbo junto a Dios. La segunda cláusula, y el verbo estaba con Dios. En Juan 17.5, Jesús en una oración pastoral que hace al Padre a favor de sus discípulos, él primeramente dice, en el versículo 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti, antes de que el mundo existiese. En el principio, antes de que la creación existiese, antes que el mundo existiese, ya el verbo, el Hijo, estaba junto al Padre. Aquí en Juan 1.1, en esta segunda cláusula, y el verbo estaba con Dios, utiliza la palabra griega pros, de prosopon, que significa cara a cara. El verbo estaba cara a cara con Dios, con Elohim, con Theos, lo que implica que el verbo era un ente aparte de Theos, pero estaba junto a él. Así que hasta ahora estamos diciendo que en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el logos, el verbo, la palabra estaba allí, existía. Segundo, Juan 1.1 dice que en ese momento, cuando todo dio comienzo, el logos, el verbo, la palabra, estaba junto a Dios, cara a cara con Dios, en plena comunión con Él. Y luego la tercera cláusula, y el verbo, el logos o la palabra, era Dios. ¿Qué significa eso? Y aquí entramos en el problema con relación a la pregunta. Estuve buscando porque la persona que me envió la pregunta por Messenger me citó la Biblia del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. Así que yo fui a la página jw.org, que es la página oficial de las personas que traducen esta Biblia. Y entonces ellos dicen allí, en esa página, que cuando un artículo, en este caso la tercera cláusula de Juan 1.3, no lleva artículo, debe entenderse por un Dios. Y esto crea un problema serio, pero serio, porque hay un mandamiento que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente hay un Dios. En el libro de Isaías, capítulo 45 y versículo 23 dice, por mí mismo he jurado, de mi boca no ha salido la sentencia y no será revocada, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Versículo 24, diciendo, solo en Yahweh hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. Luego entonces, en el capítulo 46 y en el versículo 6 dice, o en el versículo 9 mejor dicho, recordando de las cosas antiguas, predichas, yo soy Dios, y no hay Elohim aparte de mí. No hay Elohim aparte de mí. Entonces en el versículo 21 del capítulo 45, y lo quiero leer con calma, declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo desde el principio estas cosas que tienen que ser oídas? Desde entonces te fue dicho, yo soy Elohim, y no hay otro fuera de mí, justo y salvador. Según estos versículos que acabo de leer, solamente hay un Dios, hay un Elohim, no hay dos, no hay tres. Cuando hablamos de Dios, en el concepto trinitario, no estamos hablando de tres dioses, eso es politeísmo. Estamos hablando de una naturaleza en tres personas.
una naturaleza divina en tres personas, un Dios en tres personas, no tres dioses, no un Dios con tres cabezas, no una cabeza con tres cuerpos, porque mire que le han hecho burla a este concepto trinitario porque no lo entienden. Tampoco es una persona o un ser que se manifiesta en tres formas diferentes. Tampoco eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un solo Dios y dice aquí en este versículo que no hay otro Dios. ¿Por qué traigo esta colación? Porque si en Juan capítulo 1, versículo 1, cláusula 3, dijera, y el verbo, o la palabra, o el logos, era un Dios, y nos estamos creando un problema serio con Isaías 45 y con Isaías 46, específicamente con Isaías 45, 21 y con 46, 9, porque Yahweh dice, no hay otro Dios fuera de mí. Así que este otro Dios, de Juan 1:1, tercera cláusula, que llaman un Dios, es entonces un Dios falso. Mire qué problema. Cuando usted le pone el artículo 1 a Dios, a Theos, en Juan 1:1, lo está identificando como un Dios falso, aparte de Elohim. Está diciendo que este es otro Dios, un Dios como uno entre tantos dioses. Eso es politeísmo, y entonces tendríamos que decir que en Juan 1:1, cuando si se traduce un Dios, es un Dios falso. ¿Ve el problema? Porque solamente hay un Dios. Un Dios, hay un nombre. Y por eso dice en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso hay saludos epistolares en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Pedro 1:2, Apocalipsis 1:4 al 6. Por eso hay bendiciones epistolares que los mencionan a los tres. Segunda a los Corintios 13:14 y el libro de Judas, versículos 21 y 22. Así que si no fueran tres, no hiciera sentido que se hablara de saludos epistolares trinos o triunos, bendiciones epistolares triunas, y que Jesús mencionara un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No de la fuerza activa, del Espíritu Santo, dice allí, por si acaso. Entonces, volvemos a Juan 1:1, porque esto no se queda aquí. Esto que hemos dicho hasta ahora es importante y es serio. El Evangelio del teólogo católico Francis Maloney, y esto lo tomé de una revista Atalaya de noviembre de 1908. Y escuche lo que esta revista Atalaya de noviembre de 1908 dice. Lo voy a leer. El Evangelio de Juan Maloney, del teólogo católico Francis J. Maloney, también da una opción que indica la cualidad divina de la palabra. Escuche bien, lo que Dios era, también lo era la palabra. El artículo se titula ¿La palabra era Dios o un Dios? Atalaya, noviembre de 1908. Según esta revista Atalaya, Juan 1:3, en esta tercera cláusula, lo que está diciendo es lo que era el Padre, pero también el Logos, el verbo, la palabra, Dios, no un Dios. Y que valga la aclaración. Déjeme decirle más todavía. Si Juan hubiera querido decir que el Logos era un Dios, aquí en Juan 1:1, hubiera usado otra fraseología diferente. Hubiera hecho Kai o Logos en Theos. Y el verbo era un Dios. Pero él no dijo eso. El Logos no era un Dios. Él no escribió eso en esa forma. Si él hubiera querido escribir que el Logos era divino, como dicen otros, para decir que no es Dios, que divinos son los ángeles, que divinos son los dioses falsos, entonces catalogan a Jesús como los ángeles o como los dioses falsos, sin divino en esa forma, no como el Padre. Entonces Juan hubiera dicho Kai Theos en Theos, y el logo era divino. Kai Theos o Kai Hologos en Theos, no Theos, Theos, divino. Pero tampoco Juan escribió eso. Juan escribió Kai Theos en Hologos. El verbo era Dios. En otras palabras, lo que era el Padre, lo que era el Dios, lo que era Elohim, lo es también el verbo. Ahora, aquí hay una parte que a mí me parece interesante y que muchas veces no se menciona. En el versículo 14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí usa la palabra se hizo, egeneto, se hizo. Y yo contrasto egeneto con era, con en griego. El verbo era. En el principio él era. Existía.
estaba allí, no fue creado, es eterno, pero fue hecho carne. Como hombre, Cristo fue hecho, tiene principio y tiene origen, a diferencia del verbo preexistente que existía en el principio, cuando todo dio comienzo, expresando eternidad continua y absoluta. El verbo que en el principio estaba con Dios y era Dios, dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a sí mismo a Dios por nosotros. En los tiempos eternos, Cristo, el Cristo preexistente, se ofreció mediante el Espíritu Santo ante el Padre. Y dijo, si algo sale mal en la creación, si la creación falla, si la criatura falla, yo tomo su lugar. Yo me convierto en su Salvador. El Padre aceptó su ofrecimiento. Ahí se elaboró el plan de salvación. Y en el libro de Salmos, capítulo 2 y versículo 7, donde ese capítulo es un salmo mesiánico que habla del Hijo, dice allí en ese Salmo capítulo 2, versículo 7, yo promulgaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mire qué interesante. Dice aquí que se va a publicar un decreto. Yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Según este versículo, el hijo es hijo por decreto. El Padre lo decretó su hijo por un decreto divino. No porque lo creó, no porque lo engendró de adentro de él, porque algunas personas me dicen, Rafael, el verbo preexistente existía en la mente del Padre, estaba dentro del Padre y el Padre se lo sacó de adentro. De esa forma porque lo engendró, lo dio a luz, lo parió. Entonces me utilizan la expresión el seno del Padre. Mira qué problema crea eso. Entonces yo les digo, pero ven acá. En el libro de Lucas, capítulo 16, encontramos la parábola de Lázaro y el rico. Y en esa parábola, ¿dónde fue a parar el mendigo? Al seno de Abraham. ¿Significa eso que se metió dentro de Abraham? No. El seno de Abraham implica al lado de Abraham, en su pecho, recostado en su pecho, en su regazo. En Proverbios hay un versículo que dice que el pastor toma la oveja y la toma en su seno, la coge en sus brazos y la coloca en su seno, lo que implica clara y llanamente que el seno es el pecho, no es otra cosa, y que valga la aclaración. Así que entonces, volvemos aquí. El hijo es hijo por decreto. Mediante un decreto divino, Cristo fue declarado hijo de Dios. Que valga la aclaración. Eso es importante que lo entendamos. En Hechos capítulo 10 y versículo 5, el apóstol dice que le fue preparado un cuerpo. Así que volvamos al principio. El verbo preexistente, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios en nuestro lugar. Ahí comenzó el plan de salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en perfecta unidad, como siempre lo hacen. El Padre lo declara hijo de Dios por decreto, no por creación. Cuando la Biblia habla de engendramiento, habla de engendramiento por decreto. Salmo capítulo 2, versículo 7. En el libro de Mateo capítulo 1 y versículo 18, cuando José pensaba dejar a María, cuando él se enteró que ella estaba embarazada, el ángel Gabriel le dice, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Cristo fue engendrado como hombre y como Dios en el cielo preexistente, por decreto como hijo, cuando estaba con Dios en el cielo junto al Padre, en la eternidad, en la más remota eternidad. En Lucas 1:35, cuando María le dice al ángel Gabriel, yo no conozco varón, ¿cómo yo voy a quedar embarazada? Y en Lucas 1:35, el ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tal, el santo ser que nacerá será llamado, escuche bien, será llamado Hijo de Dios. En el libro de Hebreos también hay otro versículo revelador, porque en el libro de Hebreos se está hablando allí del Hijo. El Padre está hablando acerca del Hijo. Y aquí entonces, en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 5, dice, hablando del Padre, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre para él y él será hijo para mí. Aquí tenemos un decreto nuevamente, haciendo alusión
al libro de Salmo capítulo 2 y versículo 7. Escuche bien otra vez, escuche bien lo que dice el versículo. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque algunos dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Y piensan que el arcángel Miguel es un ángel común y corriente, que es un mensajero. Así que entonces dicen Jesús es un ángel. Pero entonces aquí dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. A ninguno. El arcángel Miguel no es un ángel. Y de eso hablaremos en un próximo programa. Les voy a demostrar con la Biblia que el arcángel Miguel es el ángel de Jehová, que es el ángel de Yahweh, que se identifica a sí mismo como Dios, que fue el que se le apareció a Moisés en la zarza. Pero eso hablaremos en otro próximo programa, porque tenemos muy poquito tiempo en el programa de hoy para hacer este análisis. Así que entonces, Hebreos 10:5 dice, vamos a volver del principio otra vez, porque estamos hablando de muchas cosas a la vez. Cristo preexistente se ofrece ante el Padre, Hebreos 9:14. Es declarado Hijo de Dios por decreto divino, Salmos 2:7. Le fue preparado un cuerpo, Hebreos capítulo 10 y versículo 5. Y entonces, dice Juan 1:14, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, llegamos al libro de Filipenses, y en Filipenses capítulo 2, dice lo siguiente, y vamos a leerlo. El cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, se murió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El verbo preexistente se ofreció por nosotros, fue declarado Hijo de Dios con poder, le fue preparado el cuerpo, se hizo carne al ser engendrado de la Virgen María, y ahora, dice aquí, ¿en qué condición vino a la tierra? Como un esclavo. Se hizo esclavo del Padre, se hizo siervo de Dios. Por eso llamaba a Dios su Padre y su Dios, porque Él se sometió voluntariamente, se vació de su gloria celestial y vino como un hombre, nació en un pesebre, y todo por ti y por mí. Así que volviendo a la cláusula de Juan capítulo 1 y versículo 1, esa tercera cláusula, y el verbo era Dios, debe decir, y el verbo era Dios, no y el verbo era un Dios. Porque si dijera el verbo era un Dios, estamos diciendo que hay dos dioses. Eso es politeísmo. Y entonces ese un Dios, si era un Dios pagano, entonces esta gente en esta traducción lo que hacen es haciendo de Cristo un Dios pagano. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga y te guarde.